Muy bien, bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo, derecho a la estabilidad. Entonces, tenemos claro, yo por lo menos postulo, ¿m? Que el artículo 245, el despido sin justa causa, este, requiere el ejercicio válido de los poderes de dirección empresarial, que no existe un derecho a despedir, sino un poder de hacerlo cuando medien las circunstancias de ejercicio válido de tal poder. O el del despido sin justa causa, aquel que está por fuera del artículo cuarto del convenio 158, es un despido discriminatorio. ¿Por qué? Porque le está privando al trabajador injustamente del derecho al trabajo que tiene jerarquía constitucional, que es un derecho fundamental. Tiene una jerarquía de derecho humano. Bien, vamos ahora a los regímenes de estabilidad. Es una clasificación doctrinaria, es decir, incluso pueden leer libros, artículos o incluso fallos que tengan otra denominación. A mí me sirve esta y por eso es que se la planteo. Pero, insisto, un autor lo puede llamar de una forma, otro de otra, incluso tomar diferentes parámetros para la clasificación, porque digamos, lo importante no es la denominación, sino los criterios para determinar una u otra, otro régimen de estabilidad. Entonces, tenemos claro que hay un derecho a la estabilidad, que esa estabilidad es la expectativa del trabajador a conservar su fuente de trabajo, su fuente de ingresos. Eh, y que la justa causa determina, digamos, justifica el apartamiento, la extinción del contrato. Ahora, hay dos regímenes, estabilidad propia o impropia, en términos generales. En un régimen de estabilidad propia, el despido solo resulta válido bajo determinadas circunstancias consideradas justas causas. ¿Cuáles son las que determina la legislación? Pero esta causa debe ser invocada en el momento de la extinción y eventualmente acreditada por el empleador como condición de validez del acto. Es decir, si no se configura una causa admitida y eventualmente no se acredita el despido, el acto del despido será inválido. Bien. Ahora, en el régimen de estabilidad impropia, en cambio, la razón del despido, que por supuesto debe ser válida en los términos del 245, ejercicio válido del poder de organización y dirección. Un despido procurando el bien de la empresa, que es obligación del empleador. Debe ser válido. El despido caprichoso, el despido represalia, el despido discriminatorio, no es un acto válido. Entonces, la razón del despido debe necesariamente y siempre ser válida. Pero en este caso no debe ser expresada. No hace falta que el empleador diga lo despido porque falta trabajo, porque voy a invertir en tecnología, este puesto de trabajo lo voy a eliminar, lo voy a reemplazar por tal cosa, por una empresa subcontratada, ¿no? No tiene que explicar la razón económica de su decisión, que debe ser razonable y funcionar en los fines económicos de la empresa, mucho menos acreditada. Lo que sí procura el régimen de estabilidad impropia es proteger al trabajador inocente, aquel que no dio, ¿no?, con su conducta, con su actuación, razón para la extinción. Es inocente, no hizo nada para que se lo despida. Tiene que ver con una razón empresarial, puramente empresarial. Entonces, en ese caso, lo que se hace es pagar una suma de dinero en compensación. Bien. Ahora, el régimen de estabilidad propia, aquel donde la justa causa debe ser la que prevé la legislación y debe ser eventualmente acreditada como condición de validez, puede ser absoluta o relativa. Propia absoluta o propia relativa. Si es propia absoluta, la, la invalidez del acto del despido determina el derecho o la obligación del empleador de reincorporar al trabajador afectado. ¿Está? En la otra, en la estabilidad propia relativa, no se impone la reincorporación, sino que se impone una posibilidad sustitutiva
de abonar una suma de dinero, pero va a ser equivalente a los daños y perjuicios acreditados por el trabajador afectado. Entonces, esto es importante, porque en el primer caso, en el de la estabilidad, el régimen de estabilidad propia absoluta, la declaración de invalidez le priva el acto del despido de cualquier efecto. En cambio, en el régimen de estabilidad propia relativa, el despido, aún inválido, surte un efecto. ¿Cuál es la extinción del contrato de trabajo? Es un acto jurídico válido, pero que, dada la invalidez, validez e invalidez al mismo tiempo, obliga al empleador a indemnizar al trabajador. En todo caso, lo que no se impone en el régimen de estabilidad propia relativa es la obligación de reincorporación, seguramente asociado al carácter voluntario del contrato de trabajo, al contrato libre, que, digamos, resulta incongruente con el mismo la imposición de un contrato en contra de la voluntad de las partes, cualquiera sea la motivación que les anime. Por otro lado, en el régimen de estabilidad impropia, solamente se procura disuadir al empleador a no despedir al trabajador inocente, aquel que no cometió falta alguna, y con más intensidad cuanto mayor sea su antigüedad en la empresa. ¿No? Es decir, esto se puede ser interpretado de muchas formas, pero lo que es de toda justicia es que si un trabajador trabajó 25, 20 años, 30 años en una empresa, la protección sea de mayor intensidad que aquel que tiene menor antigüedad. Y se impone una tarifa, que ya vamos a ver, vamos a analizar en el siguiente apartado. Insisto, no existe un derecho a despedir, sino el poder de hacerlo por parte del empleador. Vamos a ver cuál es la regulación en nuestro país, en la Argentina. Tenemos diferentes regímenes, ya en la Constitución, si en caso del empleo público, el empleo privado. El artículo 14 bis establece el régimen de estabilidad propia absoluta para el caso del empleado público. Se establece la obligación de transitar un sumario y demás. Eso lo vamos a ver en la clase dedicada a empleo público, ¿no? Pero ya les anticipo que tiene una importancia preponderante el precedente de la Corte, el fallo Madorral Marta Cristina con la Administración Nacional de Aduanas del año 2007, que realmente ponen claro que la prescripción tiene que ver con la estabilidad propia absoluta, no sustituible con indemnización alguna. Bien, en el empleo privado, solo tenemos un sistema de régimen de estabilidad impropia, es decir, el artículo 14 bis que establece la protección contra el despido arbitrario, se reglamenta en el artículo 245 con el pago, la obligación del empleador de pagar una indemnización tarifada. ¿Es posible un régimen de estabilidad propia relativa en el ámbito privado? Lo hubo. Ley 12.637, Estatuto Bancario, y su decreto reglamentario, que establecía que, transcurridos los 6 meses, el trabajador adquiría estabilidad del empleo y solo podía ser despedido por alguna justa causa mencionada en la legislación y previo tramitación de sumario. De haber un despido que no cumpla con alguna de estas exigencias, o que no se verifique la justa causa invocada por su empleador, al trabajador le asistía el derecho a reincorporarse al empleo o a cobrar una indemnización de daños y perjuicios por parte del empleador, que se calculaba con la sumatoria de las remuneraciones estimadas hasta el momento que el trabajador cumplía los requisitos para acceder a la jubilación. Esto fue invalidado por la Corte Suprema. Primero fue convalidado, el caso de Elvio Flores, pero luego invalidado en el 25 de febrero de 1969 con la adopción del fallo, el pronunciamiento de Lucas José contra Banco Francés, que le puso el fin a la posibilidad de un régimen de estabilidad propia relativa. Incluso llegó a ser aplicado hasta supuestos donde la estabilidad propia, la estabilidad del empleo,
se impuso por negociación colectiva, lo cual fue considerado un exceso, porque son las partes las que acuerdan, pero bueno, es otra discusión. Actualmente tenemos, el momento de registro de este video, estamos en la ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, y existe la prohibición de despedir. Prohibición que hasta el día de hoy, 31 de julio, luce extendida por el decreto 624 del 2020 por 60 días desde la finalización, desde hoy. Hoy finaliza el anterior decreto y a partir de esos 60 días hábiles más. Que nuevamente acá les hago un resumen, una apreciación mía, ¿no? Que es una nueva intervención heterónoma en pos de, en este caso, resguardar el empleo como fuente preferente de ingresos, y es, por supuesto, una intervención o racionalización que impide al empleador la reducción de plantilla, la extinción o de todos los trabajadores, aún mediante circunstancias de fuerza mayor que puede existir. O sea, es una fuerte intervención del poder político en procura de garantizar el mantenimiento y la conservación de los puestos de trabajo. Ahora, también se da la situación ahora que esta prohibición de los despidos se puede tomar como el despido dispuesto aún en contra de la prohibición como un acto ilícito que carece de efectos, como un acto inoponible, es decir, el trabajador puede aceptar en todo caso la extinción del contrato notificada por su empleador y cobrar la indemnización. Esto no sería un acto ilícito de nulidad absoluta, esto habría que revisarlo, porque a veces esto suele existir. Por supuesto que también está el derecho al goce íntegro de haberes que garantiza el decreto 297/2020, sin perjuicio de los procedimientos preventivos de crisis y la negociación de prestaciones no remunerativas del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien, entonces tenemos ya diseñado o descrito lo que es el concepto de estabilidad como expectativa, los regímenes de estabilidad, estabilidad propia, impropia, propia absoluta, propia relativa, lo que es el despido sin justa causa del artículo 245, que la sin justa causa del 245 es justa causa en el ámbito internacional o transnacional, porque cuando el empleador despide utilizando bien el artículo 245, está despidiendo por una necesidad de funcionamiento de la empresa. No hay otra forma de comprenderlo. No es una carta abierta, no es un derecho, el empleador no puede despedir porque se le dé la gana, no es la sanción, la indemnización. Los derechos deben ser ejercidos conforme la propia LST lo prescribe. Artículos 65 y 68, reitero. Entonces, el despido auténticamente sin justa causa, como lo dije antes, es un despido discriminatorio porque le está privando injustamente al trabajador de gozar del derecho humano al empleo, que supone, que comprende, implica el derecho a no ser privado injustamente de él. ¿Ah? Por eso acá hablo de concepto de discriminación en sentido amplio restringido. ¿Qué es la discriminación? Usualmente, y algunos fallos insisten, y la doctrina, esto es controversial, lo asocian a una distinción basada en una razón prohibida, por ejemplo, el sexo, la raza, la opinión gremial, la opinión política, la preferencia sexual, etc. Sin embargo, creo yo que hay que darle un concepto amplio. La discriminación es un acto por el cual una persona le impide a otro el goce pleno de un derecho fundamental. Entonces, despido discriminatorio no es simplemente un despido donde uno, digamos, selecciona o elige por una razón prohibida, sino es discriminatorio un comportamiento que impide a otro el goce pleno de sus derechos. Se discutió mucho en nuestro sistema de relaciones laborales la aplicación allí de la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria, que pretendía en su momento, en otro contexto de dualista del derecho internacional y del derecho interno,
la incorporación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al ámbito interno. Esa era la motivación. Pero sobre eso y sobre el cese que dispone ante cada acto discriminatorio, la jurisprudencia y la doctrina fueron construyendo la idea de que la situación de discriminación invalida la actuación, y si un despido es discriminatorio, el despido es inválido, como no produce sus efectos, el efecto de extinción, del pago de la indemnización, y por lo tanto corresponde reincorporar al trabajador víctima. Esto fue tomado exactamente así por la doctrina de la Corte, en el fallo precedente de la Corte, en fallo Álvarez con Cencosud, del año 2010, aunque tuvo un voto en minoría. Rápidamente, la cuestión de la carga de la prueba. O sea, no quiero insistir en este tema de discriminación porque sería un tema bien largo y que en nuestro país por lo menos tuvo una importancia práctica muy relevante para la protección del activista sindical, que tiene que ver con el modelo sindical, con la rigidez del modelo sindical, la distinción entre asociaciones con simple inscripción, con personería gremial, etc. Es un tema que el sistema crujió por allí y la jurisprudencia encontró la forma de tutelar a quien no tenía tutela por la ley sindical, que es el activista o el afiliado a una asociación sindical simplemente inscrita. Bien, cierro paréntesis de esto. Otro tema importante en el tema de discriminación es la carga de la prueba. Pericori con Colegio Público de Abogados, después que la Corte también replicó en Cisneros. Hay todo un estándar. La víctima de discriminación, en sentido amplio, debe acreditar simplemente no, debe acreditar los indicios que den cuenta de la actuación discriminatoria, y el acusado deberá en todo caso acreditar las reales circunstancias o su versión. En el artículo 245, que no exige que se exprese la causa, pero tenemos que entender que es la causa, la causa de necesidad de funcionamiento de la empresa, el artículo 4 del convenio 158, deberá el empleador decir por qué lo despidió al trabajador si se enteró, por ejemplo, que su orientación sexual no va con sus creencias y lo despidió. Bueno, dado esa circunstancia, deberá el empleador invocar y acreditar la real motivación de su despido sin justa causa, que insisto, no le exige invocar las causas ni mucho menos acreditarlas. Una última distinción entre supuestos de aplicación de la solución normativa del amparo sindical contra actos discriminatorios. Bueno, esto es el fallo Varela José Gilberto del 2018, muy relevante porque nos permite disociar o distinguir el supuesto de discriminación que sufre un activista sindical por actos de ejercicio regular de los derechos sindicales, de aquel que es víctima de discriminación en términos generales, ¿no? Una de cuyas posibilidades es la discriminación por opinión gremial. Muchas gracias.